Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie en que podamos encontrar salvación. No hay nadie más en el que podamos encontrar paz, esperanza, un refugio verdadero. No hay nadie que se pueda comparar a ti. No hay nadie, Señor, que pueda darnos todo lo que tú nos das. No hay nadie que nos pueda amar como tú nos amas. No hay nadie, Señor, que se pueda entregar como tú lo hiciste para darnos salvación. No hay nadie en el cual podamos tener paz, podamos tener amor, podamos tener misericordia, podamos encontrar un oportuno socorro como lo eres tú, amado Jesús. Te amamos porque tú nos has amado primero. Te buscamos porque tú nos buscaste primero, nos encontraste y nos has traído aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar nuestros lugares. Nos faltan todavía, ¿verdad?, por llegar. Ayer nos enteramos que falleció una persona muy cercana a ellos. No sé si vayan a poder asistir el día de hoy, pero pues gloria a Dios, la enseñanza va a quedar grabada y pues vamos a tener la oportunidad también de compartirla con ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a darle inicio, ¿verdad? Primeramente, saludándoles. Qué bueno que están acá, qué bueno que pudieron venir, qué bueno que tenemos esa disposición de poder estar este tiempo con el Señor. Muchas personas en el mundo, ¿verdad?, están celebrando algo que ellos le llaman la Semana Santa. Sin embargo, pues Dios no nos pide una semana, nos pide una vida de santidad, ¿verdad? Solamente que esta semana nos ayuda también a recordar todo lo que Jesús hizo por nosotros, toda esa muerte, ¿verdad? Y esa resurrección que es la que nos da salvación. Por eso es la razón que nosotros nos congregamos los domingos y no los sábados. Una, pues no somos judíos. Los judíos sí tienen que congregarse los sábados y guardar el sabbat. Pero nosotros nos gozamos porque fue un día domingo, según lo que dice la palabra, que el Señor Jesús resucitó. Y nosotros venimos a celebrar ese día, ¿verdad? Generalmente, pues en el mundo, las personas celebran su cumpleaños, pero nosotros celebramos que este día, un día como hoy, pues el Señor Jesús culminó la obra en la cruz, resucitando, siendo levantado por aquel que también nos levantará a nosotros, que es el Espíritu Santo. Y hay cosas como las que veníamos platicando el domingo pasado que un cristiano debe saber, sobre todo aquellas cosas que agradan a Dios, porque hay veces que nosotros podemos estar haciendo cosas que aparentemente son buenas. ¿Es bueno tener dinero? Sí, ¿verdad? Paga las cuentas. ¿Es bueno tener salud? Sí, pues te da ánimos para hacer todas las cosas. ¿Es bueno tener una casa? Claro que sí, porque tienes un lugar a donde regresar. ¿Es bueno tener un vehículo para movilizarte? Sí, todas esas cosas son buenas. Y nadie puede negarnos que son buenas. Sin embargo, hay otras que son todavía mejores, ¿verdad? Y el verdadero cristiano, según la enseñanza bíblica, se difiere de otras personas no tanto por las cosas materiales. Es decir, un cristiano no va a vivir en la abundancia, no va a ser millonario, ¿verdad? No es que Dios vaya a venir y te va a decir, bueno, pues ya eres cristiano, te voy a depositar $1,000,000 a tu cuenta para que no tengas ningún tipo de necesidad.
En realidad, lo que nos hace diferentes son una serie de actitudes del corazón, prácticas espirituales y frutos que damos a través de nuestra vida. Estas son algunas de las cosas que pueden identificarnos verdaderamente como hijos de Dios, cosas que un verdadero cristiano que quiere agradar a Dios necesita. Y no es que yo esté diciendo que no debamos trabajar para tener una casa, para tener un vehículo, para darle lo mejor a nuestros hijos, sino que hay muchas cosas que además de ellas deberíamos estar haciendo con muchísimo más fuerza, muchísimo más ahínco, muchísima más convicción, muchísimo más compromiso. Nosotros generalmente somos responsables, ¿verdad?, al acudir a un trabajo, porque sabemos que si faltamos un día, ese día nos lo descuentan y es dinero que necesitamos. Es lo mismo que un servidor hace, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo trabajo fuera de la obra del Señor, ¿verdad? Porque esto también es un trabajo. Y trato de no faltar, trato de que aunque esté yo enfermo, ir, porque yo sé que algo que me descuenten, pues va a decrementar aquello que yo voy a recibir a la quincena. Pero también me esfuerzo todavía más por tener una intimidad con el Señor, un tiempo de oración, de poder instruir a mis hijos, que todavía son niños y por sus mismas actitudes de niños, a lo mejor a veces no le toman la importancia y a veces nos comportamos como niños y no le tomamos la importancia y ponemos como pretexto el que tengo que trabajar o el estoy enfermo, ¿verdad? Sin embargo, sabemos nosotros que para Dios nada es imposible y cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios y lo ponemos como un centro de nuestra vida, no hay nada que pueda evitar que Él pueda honrarnos, porque su palabra dice que Él honra a aquel que le honra, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cosas que hacen que un verdadero cristiano agrade a Dios. Miren usted, Proverbios 16:7 nos dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Él lo hace tener paz con todos. Me faltó la otra parte por allí. Usted disculpe, pero sabemos lo que dice ese versículo, ¿verdad? Hasta a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Y entonces, esta parte debemos entenderla y nuestros caminos deben ser agradables a Dios. Y el día de hoy vamos a ver algunas cosas, no son todas, hay muchísimas más, pero estas son las que el día de hoy vamos a estar revisando, repasando, recordando, ¿verdad? Para que podamos tenerlas por entendido. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 y 2, en Nueva Traducción Viviente nos dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, o sea, que no lo olvidemos, que no dejamos de practicarlo, porque muchas veces podemos llegar a pensar que el impío que está allá afuera le va mejor que a nosotros, porque hace cosas diferentes a las que hacemos nosotros, y a lo mejor somos tentados a hacerlas de la misma manera que lo hacen ellos, tratando de poder obtener aquellas cosas que ellos obtienen. Dice, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. El cristianismo, mi hermano, no se trata de religión. La religión está formada por costumbres. Las costumbres nos llevan a hacer cosas que no están escritas en la palabra, pero se volvieron costumbres. Y allá afuera dicen que las costumbres se vuelven leyes. Y esto no debería ser así en la vida de un cristiano, sino que deberíamos fomentar una verdadera relación personal, individual y cercana
con nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es aquel del cual no deberíamos de despegarnos. Su palabra dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y que separados de Él no podemos llevar fruto. Lo que quiere decir entonces es que estando junto a Él, pegados a Él, unidos a Él, sí podemos llevar ese fruto. Por lo cual, la primera cosa que debe hacer un cristiano, un verdadero cristiano que quiere agradar a Dios, es tener una relación de genuina obediencia con Dios. ¿Y por qué genuina obediencia? Porque puede haber una obediencia de apariencia, ¿verdad? A lo mejor a usted un día sus padres le mandaron a barrer, pero en su casa había alfombra. Y entonces en lugar de recoger la basura, lo que hicieron fue levantar la alfombra como se ve en las caricaturas, ¿verdad? Y le esconden debajo de la alfombra. ¿Cumplieron a cabalidad la instrucción? No, ¿verdad? Porque barrer significa incluso levantar aquello que se está juntando como basura, no esconderlo. Porque si se esconde, pues eso va a generar otras cosas más dañinas que la propia basura. Por eso es que es necesario tengamos una relación de genuina obediencia con Dios. A lo mejor papá y mamá me dicen algo, pero se van de casa. Cuando yo regrese, necesito que esté limpia la casa y entonces necesito que empieces ahorita a lavar los platos, a barrer, a trapear. Pero nosotros, en lugar, como sabemos que papá y mamá regresan hasta las 6 de la tarde del trabajo, ¿verdad? Calculamos en cuánto tiempo nos hacemos la limpieza. Ah, pues en 2 horas a lo mejor queda. A las 4 empiezo. Pero imagínense usted que papá y mamá, por una u otra razón, salieron temprano. Y llegan a casa a las 3. ¿Cómo van a encontrar la casa? ¿Será que van a agradarse de usted que no siguió la instrucción de limpiarla? Porque usted siguió sus propios pensamientos, sus propias decisiones y decir, bueno, empezaré a las 4 porque a las 6 que lleguen papá y mamá ya va a estar lista, ¿verdad? Eso es lo mismo que pasa con un cristiano. A veces decimos, bueno, el Señor viene, pero todavía no ha venido. A lo mejor tengo chance de poder hacer las cosas a mi manera. Y ya que yo sienta que está cercana la venida del Señor Jesucristo, pues puede empezar a hacer las cosas bien. Al cabo que todavía hay tiempo. La palabra dice que le busquemos todavía cuando pueda ser hallado. Entonces todavía puede ser hallado. Tengo permiso. Y nos olvidamos de esa relación cercana a Dios. Juan 17:3 nos habla acerca de ello, ¿verdad? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcamos qué es lo que a Él le agrada, cuál es su carácter, qué es lo que pide de nosotros. ¿Sí? Y la palabra dice que lo que pide Jehová de nosotros es que amemos misericordia, que le amemos a Él, que lo conozcamos a Él, dice, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Dice la palabra. Uno, dice, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y sabemos nosotros que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Entonces, para poderle conocer, ¿qué tendríamos que hacer? Cuando usted quiere conocer a una persona, ¿qué hace? ¿Lo mira de lejos o se le acerca y platica con él? Platica con él, ¿verdad? ¿Cómo las que son casadas, cómo su esposo se les acercó? ¿Se acuerdan? Buscó un pretexto. A lo mejor ni siquiera era necesario aquello que estaba, pero buscó el pretexto para acercarse. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces empezaron a entablar una conversación
Y ya al día siguiente, a lo mejor ya con más confiancita, porque ya le hablé el día anterior, pues ya se le acercó otra vez. Y así, constantemente hasta que en alguna oportunidad que tuvo, pues le tomó la mano. Y usted hasta se sintió nerviosa, ¿verdad? De esa tomadita de mano y, ay, ¿qué querrá? No, usted sabía que quería ese muchacho. Y después usted le fue dando pie y él le fue dando pie. Y los dos se acercaron y el día de hoy son lo que son, ¿verdad? Una pareja que se ama, que se procura. Y es lo mismo que pasa con Dios. A lo mejor al principio tenemos miedo, ¿verdad? Porque los papás a veces enseñamos a Dios de una manera uh, muy poco ortodoxa y le decimos a los hijos que no se deben portar mal porque Dios los va a castigar. Y entonces el hijo empieza creciendo con la idea de que Dios es malo y está esperando a que hagamos algo para que nos castigue. Y en realidad el castigo va a venir, el día del juicio va a venir, pero todavía no es. Todavía estamos en el tiempo de la misericordia, ¿verdad? Entonces dice ahí que si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Señor, ¿verdad? Y que nos podemos acercar confiadamente. Pero ¿cómo me puedo acercar confiadamente a alguien que le tengo miedo? ¿Usted se le acercaría confiadamente a un perro que le gruñe? No, ¿verdad? Pero un perrito recién nacido, un cachorrito, ahí sí. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino como un cordero primero. Y sigue siendo ese mismo cordero de Dios. Pero va a llegar el tiempo en el que va a ser el león, pero todavía no. Todavía no es ese tiempo. Nos podemos acercar confiadamente a Él para empezarlo a conocer. Y así como usted conoció al que hoy es su pareja, su esposo, ¿verdad? Pues tenemos que platicar con Él. ¿Y cómo podemos platicar con Él? Pues por medio de la oración, por medio de su palabra, ¿verdad? Dice, dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, no solamente es el escuchar, es el hacer. Si ese varón que se le acercó en algún momento, usted no le hubiese dado pie, ¿creen ustedes que hoy serían esposos? No, ¿verdad? Por lo cual, usted tuvo que hacerle caso para que entonces él pudiera seguir avanzando. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Si nosotros no podemos empezarle a obedecer, cuando menos en lo más mínimo, no le vamos a poder obedecer en las cosas grandes y en las cosas difíciles, como aquellas que dice que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Porque eso es difícil, no es fácil, ¿verdad? No solamente es oír, sino también hacer lo que Dios nos manda. Un cristiano sigue la verdad, hace lo correcto, aunque a veces haciendo lo correcto pareciera que vienen adversidades. Usted en algún momento seguramente, así como uno que estaba hablando, hizo algo incorrecto para papá y mamá y se cayó. Pero seguramente así como me pasó también a mí, cuando papá y mamá descubrieron la verdad, me fue peor que si yo le hubiese dicho, ¿verdad? Entonces, David lo entendía muy bien, el rey David, y él decía, es mejor caer en las manos de Dios. ¿Y por qué es mejor caer en las manos de Dios? Porque Él tiene misericordia. Lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que todavía es el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo en el cual podemos acercarnos confiadamente porque Dios, contrario a lo que papá y mamá en algún momento nos enseñaron, no está esperando, ¿verdad?, a que usted y yo fallemos para entonces enviarnos una bola de fuego y calcinarnos. Está esperando que nosotros, después de fallar, podamos reconocer nuestro fallo, arrepentirnos de él, acercarnos a él nuevamente y pedirle perdón. Eso es lo que él está esperando.
Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es por eso que debemos tener una genuina obediencia. Debemos tener la verdad en nosotros. Si somos apariencia y solamente llego al templo para que los demás digan que soy cristiano, entonces estamos haciéndolo para nosotros mismos. Pero afuera estoy siendo lo que realmente soy. No he tenido una conversión, ¿verdad? Y quiero decir algo y quiero que se entienda bien. La posición que tenemos en la congregación no nos habla de la cercanía que esa persona tiene con Dios. Y ahí yo mismo me estoy incluyendo. No por ser el pastor significa que realmente tengo una relación cercana con Dios. Yo debo tener una relación cercana con Dios, incluso aunque yo no sea el pastor. ¿Sí? Y eso se va a manifestar ante todos, aunque inicialmente inicie en lo oculto, en lo privado, con nuestro Señor. ¿Sí? Porque, vuelvo a repetir, uno puede ser el pastor, pero no por ser el pastor significa que yo ya tengo ganada la salvación. Yo necesito reconocer al Señor Jesús, porque a lo mejor lo reconocí de labios para afuera. Recuerden que la palabra de Dios también dice, este pueblo de labios me honra. ¿Sí? Pero en realidad yo no estoy en su corazón. ¿Sí? Y vana sería mi posición ante la congregación si yo no tengo una relación con Cristo. Todos pudieran decir, wow, ese pastor, mira cómo predica, mira, ora por los enfermos y sana, porque Dios tiene misericordia de aquel enfermo. Eso no significa que Dios me esté aprobando. Dios me está usando como un instrumento, sí, pero me desechará en cuanto yo vaya a su presencia, porque realmente nunca tuve una relación con Él. Nunca oré. Ah, pero era yo el pastor. Todos los domingos estaba, mira, en todas las reuniones, pues obviamente tenías que estar, eras el pastor. ¿Sí? Pero no, pero me dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Porque tengo que conocer a Dios por medio de la oración. ¿Cómo me voy a dar cuenta de la voluntad de Dios si yo no oro? Si yo no leo su palabra, si yo no le busco, si yo no me acostumbro a descansar en sus brazos cuando tengo alguna necesidad, cuando tengo alguna cosa que me esté sacando de la paz que Él mismo me ha dado. Y acudo a diferentes instancias, pero menos a Él. Y muchas veces nos desesperamos, ¿verdad? Y decimos, ¿y por qué el pastor no hace nada? Parece que no está trabajando, porque está esperando la instrucción de Dios. El pastor pudiera hacer las cosas a las carreras, pero no sé si a usted algún día alguien le dijo, pero a mí sí me lo dijeron, las cosas a las carreras salen mal. Entonces vamos pianito, vamos despacito, ¿verdad? No nos podemos desesperar. ¿Queremos todo ya tener listo? Sí, ya quisiéramos tener el templo, quisiéramos tener la construcción, quisiéramos tener miles de personas, pero yo sé que ese tiempo va a llegar. ¿Cuándo? Cuando el Señor indique que es el momento, ¿verdad? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces esa relación cercana con Dios me va a hacer que Él pueda darme aquello que Él tiene. Y cuando digo que Él me pueda dar lo que Él tiene, no me estoy refiriendo a que Él es el dueño del oro y de la plata y entonces me va a dar el oro y la plata. No, me va a dar aquello que dice su palabra, que sean santos, así como yo soy santo.
y entonces Él me va a mover a esa santidad. Y entonces seré una persona íntegra, no perfecta, íntegra. Y esa es una de las cosas que nuestro apóstol nos ha enseñado. Yo puedo ver en mi apóstol una persona que no es perfecta, pero es íntegra. Busca la santidad, se esfuerza. Seguramente falla porque es un ser humano, pero es una de las cosas que a nosotros nos debe motivar. El saber que nuestro Dios, a pesar de nuestros fallos, nos recibe de vuelta, nos perdona y nos da una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Porque Él no está por la labor de desecharnos. Todavía no es el tiempo de la siega en donde va a separar el trigo de la cizaña, y es por eso que tenemos oportunidad aún de poder ser trigo. Por eso la necesidad de poder recordar aquellas cosas que agradan a Dios. Y si tú y yo no hemos tenido esa relación cercana con Dios y hemos creído que las cosas que hacemos están bien, es momento de poder corregirnos. Y lo bueno que la palabra es una espada de doble filo porque corta para allá, pero corta para acá. Por lo tanto, lo que se habla no es nada más para el que está enfrente, sino para el que escucha, ¿verdad? Y eso nos hace tener un mayor compromiso, porque yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos esforzado por tener una relación con Dios. Pero también si nos analizamos, hemos tenido áreas de oportunidad en donde podemos todavía mejorar esa relación. Podemos leer aún más la palabra, podemos desechar algunas cosas que nos están robando el tiempo y aprovecharlos en esa palabra, en leer la palabra, en la palabra que Dios nos ha dado en sueños, en la palabra que Dios nos ha dado por medio de otra persona. ¿Qué otra cosa necesita el cristiano que quiere agradar a Dios? Una vida de oración, que es lo que nos va a proporcionar lo anterior, ¿verdad? Ese conocimiento, ¿verdad? Dice la palabra que debemos conocerle a Él. Un cristiano verdadero ora constantemente. Un cristiano verdadero también va a tener tentaciones. Yo no estoy diciendo que no. Pero cuando usted le llega a la tentación de escuchar esos corridos tumbados, usted ore. Señor, quítame ese deseo. Cuando usted le dé ganas de perder el tiempo jugando, viendo series, viendo TikToks, Instagram o series en la televisión, lo cual en cierto modo no es incorrecto porque necesitamos un tiempo de esparcimiento también, pero también debemos escoger ese esparcimiento, ¿verdad? Nosotros somos entendidos y entonces debemos conocer aquellas cosas que no nos convienen. Obviamente, si en la serie están pasando cosas que no son agradables a los ojos de Dios, ¿cree usted que debemos seguirla viendo? Si los juegos son de matazón, ¿usted cree que debemos seguirlos jugando? Pues no. Si en los juegos incluyen cosas de satanismo, brujería, soy un cristiano firme, puedo hacerlo. No, ¿verdad? Porque el que dice la palabra que el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces no podemos, Dios no nos mete en tentación, nosotros mismos nos metemos en la tentación. Y entonces cuando estemos a punto de caer en esa tentación, oremos. Cuando estemos felices, oremos. Cuando estemos tristes, oremos. Cuando tengamos necesidad, oremos. Cuando vayas a comprar el súper, oremos. Cuando vayas a comprar tu ropa, oremos. Cuando vayas a disciplinar a tus hijos, oremos para que no se nos pase la mano, para que no los dañemos. Cuando vayas a dar un consejo, oremos. Cuando vayas a tomar una decisión, oremos.
es necesario que nosotros oremos en todo tiempo. Que seamos honestos en nuestra oración. Y también debemos saber cómo orar. Mateo 6, del 9 al 10, en Nueva Versión Internacional, nos dice: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿A quién tenemos que orar? A nuestro Padre. ¿Tenemos que orar a alguien más? No. No hay nadie más, dice la palabra, en el cual haya sido dado un nombre mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nadie más que sea todopoderoso que nuestro Dios, ¿verdad? Volvemos a leer, dice: ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él es santo. Estamos reconociendo su deidad. Es lo primerito que usted y yo debemos hacer en una oración. Reconocer que Dios es Dios, que es todopoderoso, que es santo, que es misericordioso, que es amoroso, que es nuestro Padre, ¿verdad? Por eso dice ahí, Padre nuestro. Es una de las cosas que en el Nuevo Testamento hacen diferencia con el Antiguo. En el Antiguo Testamento Dios se revelaba como el proveedor, como el estandarte, como la paz y diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo la situación que estaban viviendo las personas, el sanador y todo lo demás. Pero en el Nuevo Testamento Él se identifica como Padre. ¿Qué tanto o qué tan confiadamente te puedes acercar tú a tu papá? Yo recuerdo, ¿verdad? Y usted también debe recordar cuando estaba pequeñito, ¿cómo se acercaba a papá y a mamá? ¿Cómo papá y mamá les abrazaban? A lo mejor no tenían mucho tiempo, porque tenían que trabajar. Y a lo mejor papá trabajaba en el campo o mamá trabajaba con cosas manuales y sus manos no eran tan suavecitas como hubiésemos querido, pero incluso ese roce de su mano nos dejaba tranquilos. Es lo mismo que tenemos necesidad hoy de acercarnos confiadamente a nuestro Padre, reconocer que es nuestro papá, que es nuestro Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces otra de las cosas que tenemos que entender cuando nosotros oramos es que la oración no se hace para que Dios haga mi voluntad. ¿Qué dice aquí? Para que se haga la voluntad de Dios. Y muchas veces oramos y no, ya oré, el Señor me lo va a dar, y no te lo da y te enojas con Dios. Porque Dios está haciendo su voluntad y tú debes asumir que cuando oras, que cuando ayunas, no es para que Dios haga tu voluntad. Dios es el Dios, no tú. Tú eres el siervo, el esclavo, pues, para que se entienda bien. ¿Sí? Y el Señor no hace lo que el esclavo dice. El Señor hace lo que Él quiere y sabe que es lo mejor. ¿Sí? La santidad es esencial para podernos acercar a Dios. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, tú no vas a ver las cosas que estás esperando ver en tu vida si la santidad no está dentro de las cosas que quieres alcanzar. A lo mejor papá y mamá te dieron una instrucción. Entonces esa instrucción se debe cumplir a cabalidad. En algún momento, mis papás me decían, ¿sabes qué? La computadora nada más la van a usar a los 4 hermanos que somos, los sábados de 4 a 6, nada más, para jugar, para tarea, cuando tú quieras. Pero para jugar solamente el sábado de 4 a 6. Y cuando a alguien se le ocurría decir que tenía tarea y usaba la computadora para algo que no era tarea, a escondidas, obviamente, pero papá y mamá estaban monitoreando, ¿verdad? No nos dejaban solos. Y lo más bonito de todo esto es que nuestro Padre Celestial
No nos podemos esconder de Él. Recibimos una instrucción y Él siempre nos va a ver. Podemos estarnos escondiendo, nos podemos estar ocultando, ¿verdad? A lo mejor y hasta una sábana me puse encima para que no me vieran, pero Dios sabe lo que estoy haciendo, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros sepamos que la voluntad que se va a hacer es la de Dios. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestra voluntad, no nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Nos estamos dejando guiar de la carne. Y la palabra dice que la carne es contra el Espíritu. Y también dice que dura cosa nos es dar coces contra el aguijón. Y también nos dice que el que no es con Él, o sea, con Dios, es contra Él. Entonces, si no estamos obedeciendo a nuestros padres, honrando a nuestros padres, obedeciendo a nuestros jefes, claro, en cosas que sean gratas a Dios, no en cosas que te apartan de Dios. Entonces, lo estamos deshonrando y desobedeciendo a Él, porque la palabra de Dios dice que no hay ninguna autoridad que no haya sido establecida por Él, ¿verdad? Por lo tanto, tu papá y tu mamá son una extensión de la autoridad de Dios. Y tú y yo deberíamos estar obedeciendo lo que Dios nos habla a través de nuestros padres. Y aquí este versículo es de los más cortos, no es el más corto, ¿verdad? Pero es de los más cortos, pero es uno de los más importantes. Primera carta a los Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. En todo tiempo. Estés bien o estés mal. La oración es como la comida. Tu cuerpo necesita comer siempre, ¿cierto? Aunque estés triste, aunque estés alegre, aunque estés enojado, aunque estés en salud y aunque estés enfermo, ¿cierto? El cuerpo siempre necesita alimentarse y los médicos lo avalan. Y muchas veces las personas dicen, es que no tengo ganas de comer, necesitas comer. Y a veces nosotros no tenemos ganas de orar, porque te acabas de pelear, porque acabas de decir cosas que en tu sano juicio nunca hubieses dicho, porque te sientes indigno, porque te sientes sucio. Y dices, ¿para qué voy a orar? El Señor no me va a escuchar. Pues ¿para qué vas a orar? Para quitar todo eso, para pedir perdón. Es necesario siempre que estemos orando. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Por eso nos dice, oren siempre, para que ese afán, para que esa preocupación no se quede en ustedes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Todos aquí yo creo que tenemos necesidades. Y quizás todos aquí en algún momento hemos tratado de suplir esas necesidades con nuestras propias fuerzas. Y se nos olvidó tomar en cuenta a Dios. Y a veces no es que sea maldad o lo hagamos por maldad, el olvidar a Dios, sino que a veces nos han enseñado, ¿verdad? Que Dios tiene cosas más importantes y que hay otros que tienen una necesidad más grande que la tuya, como los niños en África, ¿verdad? Y entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿cómo Dios va a perder el tiempo en, pues yo quiero comprarme unas canicas? Es un niño, ¿verdad? El que está hablando. ¿Cómo Dios se va a interesar en eso si hay tanta necesidad en otros lugares? Pues porque es nuestro Padre. Y un padre se preocupa por todos los hijos, aunque la necesidad de alguno de ellos sea más pequeña que la del otro. Es igual de importante para un padre, y todos los que somos padres podemos dar fe de ello, ¿verdad? Hay veces que nuestros hijos nos acercan nada más y nos dicen, papá, ¿cuándo te vas a venir a acostar? Quiero que me abraces. Y tú le dices, es que estoy ocupado.
Y te quedas sentado allí un rato, pero después dice, mi hijo me pidió un abrazo, necesito dárselo. Y te sientes incómodo sin dárselo. Te vas, te paras y aunque tú te tengas que acostar más tarde, vas y lo abrazas hasta que se queda dormido porque él necesitaba eso. Y pudiera ser algo tan insignificante, ¿no? Pues cualquier momento le puedo dar un abrazo, sí, pero él lo necesitaba en ese momento. Entonces vas y se lo das. Pudiera ser que el otro necesitaba sanidad, pero como Dios es omnipresente, o sea, puede estar con todos al mismo tiempo, entonces puedes presentar tus peticiones ante Dios. Ojo, el presentar nuestras peticiones ante Dios no significa que siempre nos las va a dar. Tienen que ser peticiones conforme a su voluntad, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, dice. Y todo lo que pidiereis, Juan 14:13, al Padre en mi nombre, es decir, que esté avalado por mí, que esté dentro de mi voluntad, lo haré. ¿Se acuerdan quién es el que hacía todas las cosas en la creación? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Y entonces por eso Él puede hacerlo, porque es la palabra. Entonces dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero hay una condición, en mi nombre. Dios no está para cumplir caprichitos. Ay, Señor, que le vaya mal a aquel que abrió también la papelería igual que yo. No, pues no. ¿Verdad? No, ese tipo de peticiones Dios no te las va a... Es más, ni siquiera las va a tomar en cuenta, vaya. Sino que va a redarguir a tu corazón y decir, no, no puedes estar pidiendo cosas de ese tipo. Tú tienes que amar a tu prójimo y tú tienes que pedirle que, pues, que te vaya bien a ti, pero que también le vaya bien a él. Porque el sol sale para todos, ¿sí? Tanto para el impío como para el justo. Dios hace las cosas. ¿Qué otra cosa debemos nosotros hacer para agradar a Dios? Tener amor por los demás. Qué difícil. Es muy difícil. Pero Jesús mismo dijo que ese amor que se manifiesta a los demás sería como el distintivo de que verdaderamente somos sus discípulos. Por eso usted no debe hacer nada por contienda, debe hacer las cosas por amor. O sea, como le decíamos hace un momento, hay cosas que usted va a hacer de manera correcta. Va a hacer usted lo correcto y va a desatar cosas que a lo mejor usted no quería que se desataran, pero era necesario, porque usted está amando, ¿verdad? En algún momento, alguna de nuestras hermanas, que hoy no pudo venir, nos dice, bueno, yo amo a mis hijos, pero en algún momento tuve que tomar una decisión. Y en lugar de estar sacando a mi hijo de la cárcel, lo tuve que meter a un centro de rehabilitación y a él no le gustó y se enojó conmigo. Pero cuando salió mejor. Se apartó de toda esa vida, ¿verdad? Y seguramente a ella le dolió no poder ver a su hijo durante un largo tiempo. Y su hijo quizás al principio no lo entendía, pero al final dio el fruto que era necesario. Las cosas correctas a veces van a molestar a aquellos que están haciendo las cosas incorrectas. Pero por amor tenemos que hacerlo. Ahora, si nuestra motivación es, para que le vaya mal, entonces tenemos que evaluar nuestro corazón, ¿verdad? Dice Juan 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Muere alguien cerca de tu casa, pero tú no lo conocías. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ir para apoyar a la familia o mantenernos al margen porque no es nuestro problema? Ir a apoyar. No lo conocías, pero es una persona que está necesitando de ti. Y según lo que acabamos de leer en la palabra, debes amarlos a todos. Su dolor debe ser tu dolor. Imagínate que la que murió fue su hija. ¿Cómo te sentirías tú si tu hija muriera? Eso está pasando a esta persona y necesitaría el mismo apoyo que necesitarías tú. No la conoces, pero no necesitas conocerla para amarla. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. ¿Sí? Va a haber veces en las que realmente no vas a poder acudir. El hermano de uno de mis compañeros murió y yo quería estar allí. Pero ¿cómo fue mi apoyo para él? Yo soy su subdirector. Y entonces él, el día que su hermano murió, fue a clases. Yo no sabía que su hermano había muerto hasta que una maestra me dice, profe, el maestro fulanito de tal vino. Sí, ya lo vi. O sea, yo no sabía. Dice, ¿no se ha enterado? No, ¿de qué? Su hermano murió. En ese momento, dije, ¿sabe qué, maestro? Usted puede retirarse. Yo voy a cubrir sus clases. ¿Sí? Él necesitaba estar apoyando a su familia. Quizás yo no podía ir en ese momento, pero le di mi apoyo. Y después fui y hablé con el dueño. Mira, el maestro fulanito de tal se retiró y yo voy a cubrir sus clases. ¿Y por qué se retiró? Por esto, por esto, por esto. Hiciste bien. Esa es la manera en la que nosotros podemos apoyar. A lo mejor no puedes apoyar económicamente, pero hay un abrazo. Definitivamente, yo te sugiero, tú puedes hacerlo como tú gustes. No le digas nada. Nada de lo que podamos decirle a una persona que acaba de perder a su ser amado va a quitarle el dolor. Por muy buena intención que tengamos en lo que decimos, es mejor callar y darle un abrazo apretado, haciendo lo que él pueda sentir a través de ti, ese amor de Dios. Obviamente, con la mesura correspondiente, ¿verdad? Si es un varón, pues se le abraza de ladito. Si es una mujer, pues ahí sí abrázala con todo lo que tú puedas. ¿No? Pero necesitamos aprender ese amor. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque cuando nosotros queremos agradar a Dios, pues verdaderamente tenemos que amar. Y el amor se manifiesta más con el perdón. Ayer preguntaba yo en la comunidad, ¿por qué amas a Dios? Y alguien me contestó, porque Él me amó primero. Y eso es la verdad. Y me amó tanto, complementando esa respuesta, que me perdonó de todo. Porque esa es la mayor manifestación de amor, el perdón. Pero el perdón verdadero, no aquellos que dicen, yo perdono pero no olvido. No, 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 no. Es perdonar y olvidar. Punto, se acabó. Ya no me hiciste nada y si algún día vienes hacia mí porque necesitas de mí, yo te voy a apoyar. Sin recordar, sin echártelo en cara, sin reclamarte. Ah, pero ¿te acuerdas la otra vez lo que me... No, 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 eso
Eso no es perdón. Perdonar es vuelta a la hoja. Ya ni me acuerdo lo que pasó. Es más, nunca pasó. ¿Verdad? Porque imagínense, nosotros crucificamos a Cristo. Imagínense que nosotros vamos ante Dios, nuestro Padre, y le pedimos perdón y Él empezó, pero mataste a mi hijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y nosotros decimos, pero Señor, yo no estuve ahí, pero eres de la misma raza, de los que mataron a mi hijo. Y entonces ahorita es mi momento de vengarme, te voy a dejar así, para que sepas lo que es sufrir. No, Dios nunca nos hace eso. Dios siempre está esperándonos para aplicar su misericordia. El detalle es que a veces no nos acercamos a Él. ¿Qué otra cosa, verdad, necesitamos? Pues leíamos en el versículo anterior que si tuviésemos queja contra alguien, y esto es muchísimo mayor cuando vivimos en comunidad con otros creyentes, porque a pesar de ser cristianos, va a haber roces. Y en verdad son necesarios los roces, porque dice la palabra misma que de esa manera vamos a ser perfeccionados, vamos a ser afiladitos. Si somos diferentes personas, con diferentes culturas, con diferentes formas de ser, y por lo tanto, pues no vamos a ser iguales. A lo mejor el pastor es demasiado activo y se va para acá y para allá, y yo soy de aquellos que pues me gustan las cosas más lentas. O a lo mejor el pastor es de los que van muy lento y yo necesito que todo quede rápido. Entonces yo tengo que aprender a amarlo y aceptarlo así. Y lo mismo con nuestros demás hermanos. A lo mejor tú ya tienes un nivel espiritual que te permite, ¿verdad?, tener una relación cercana con Dios, y el que va llegando apenas, como que hubiera llegando alguien, y el que va empezando en los caminos del Señor, todavía no tiene esa firmeza, no tiene esa convicción. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ayudarle, enseñarle, con mansedumbre, con amor. Estar en comunión con la iglesia local es importante. Yo no me puedo estar separando y decir yo puedo solo. Necesitamos estar juntos. Y si hay algo que me llegase a separar, recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si me estoy separando del cuerpo de Cristo, ¿de quién me estoy separando? De Cristo. ¿Verdad? Si yo me alejo del cuerpo del hermano Freddy, ¿me alejo nada más de la cabeza o del cuerpo? Del todo. Tanto de la cabeza como del cuerpo, ¿verdad? De todo Freddy. Lo mismo pasa cuando yo dejo de congregarme, dejo de asistir a todas las reuniones, porque tengo otras cosas que hacer, y como comentábamos al principio, en realidad hay cosas importantes, pero también hay cosas urgentes y hay cosas necesarias. Esa es la forma en la cual se atiende en un hospital. Hay emergencias y hay urgencias, ¿sí? Una emergencia, pues, es una persona que se cortó el dedo y le está sangrando. Es una emergencia, ok, necesita que alguien le costure el dedo, le limpie y le costure. Pero una urgencia es cuando se lo cortó de tajo y le quedó colgando el dedo. Es una urgencia. Necesitan, antes de que ese dedo muera, volvérselo a poner en su lugar, enyesarle para que los músculos y todo lo demás pueda volver a unirse, y se vuelve a unir. Pero si dicen, no, pues que espere ahí, ¿qué va a pasar con ese dedo? Se va a morir. Y entonces le tendrán que cortar definitivamente el dedo, ¿sí? Y es lo mismo que debemos nosotros identificar en nuestra vida. ¿Cuáles cosas son necesarias, pero cuáles son urgentes? Y lo urgente es mantenernos cerca de Dios. Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar constantemente, ¿verdad?, buscándole, unidos en el cuerpo, aprendiendo. Dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo pregunto, cuando usted se aparta, cuando usted se va, ¿escucha palabra de Dios? ¿Sigue orando constantemente? Le empiezan por allí las vocecillas del mundo y empieza usted a escuchar otras cosas, ¿cierto? Entonces, es importante y es urgente que nosotros busquemos de Dios en todo tiempo y que hagamos nuestro mayor esfuerzo. Hechos 2:42. Y perseveraban, ¿quién? La iglesia. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué significa perseverar? Permanecer haciendo un esfuerzo, ¿cierto? Porque no es fácil. Y también ayer platicábamos de eso. Bueno, la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia que hubo, se reunía todos los días, todos los días. Y yo hacía esta pregunta, ¿a alguien se le haría pesado congregarse todos los días? Y la respuesta fue la misma. No diré cuál, ¿verdad? Estamos grabando. Y no nos vamos a exponer. Pero es necesario. Es urgente poder estar en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? En el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es lo que el pueblo judío hace. Y no quiero decir que eso tengamos que hacer nosotros. Si lo quisiéramos hacer, no estaría mal tampoco. Pero ellos ese día se reúnen y ese día no ayunan, ese día comen juntos. Y nosotros acá tenemos nuestra reunión y después cada quien a su casita y come. Pero, ¿qué pasaría si nos uniéramos todos a convivir? Nos iríamos conociendo más, seguramente. Iríamos conociendo incluso las necesidades. Iríamos conociendo los oficios. Y a lo mejor yo tengo una necesidad de algo y puedo acudir al hermano, no para que me lo dé regalado, sino para que yo pueda bendecirle. ¿Sí? Y eso es lo que nos da el poder tener también esa comunión, el poder conocer sus necesidades, sus problemas, poderle ayudar en oración, poder ayunar junto con él. Ayer una hermana igual me decía, hermano, voy a estar haciendo esto y esto y esto porque quiero que Dios me dirija en esto. Y nosotros le decimos, nos vamos a sumar y nos sumamos a partir de hoy. Sí, porque ella, lo que ella me dijo que va a estar haciendo, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque queremos esa comunión, esa unidad, esa fortaleza en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa debemos hacer para agradar a Dios? Tener el conocimiento y amor por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna novela escrita por algún escritor, cualquiera que ésta sea? ¿Alguien ha leído alguna novela? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ha estado bonito desde principio a fin? Algunas son interesantes, ¿verdad? Yo me acuerdo que leí Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Belleza Negra, Moby Dick, La Isla del Tesoro, Scarlett. Son tantas que se me olvidan. Alguna Fuente Ovejuna.
No sé si alguna vez ustedes leyeron esa, es de mucho poema. Y ese mismo amor, esa misma dedicación que teníamos, porque seguramente todos los días leíamos un pedacito, todos los días, todos los días. Y cuando se nos acabó ese libro, dijimos, voy a conseguir otro. ¿Sí? Yo era ratón de biblioteca. Se me acababa uno y buscaba otro, 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 y así me iba. Y a veces a mi esposa le pregunto, oye, ¿ya leíste tal? No. ¿Y en qué año salió? Pues tal año y tal escritor lo hizo. Y le hago referencia a él. Y de esa misma manera que nos dedicábamos a esa novela, es necesario que nos dediquemos a la Biblia, porque hay diferencias. La novela es una historia ficticia, ¿verdad? Bien narrada, nos absorbe, ¿sí? Pero la Biblia está escrita narrándonos hechos reales. Cuando nosotros leemos una novela, su escritor anda por allá, o a lo mejor ya no anda, sino que ya murió. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, su autor está junto a nosotros. Y debemos entender que la Biblia, a pesar de que ha tenido más de 40 escritores a lo largo de 1600 años, es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, o sea, el ser humano, el Hijo de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y las novelas que nosotros leíamos antes seguramente te dejaban un buen sabor de boca, pero a lo mejor no te enseñaban nada. Porque a lo mejor era nada más una historia de amor, o a lo mejor una historia de un animalito como el de Moby Dick, ¿verdad? Que cobró venganza contra un barco y el capitán naufragó y es el que narra y fue el único sobreviviente, etcétera, etcétera. O Tom Sawyer o Huckleberry Finn, que son libros consecutivos que hablan de las travesuras de dos jóvenes. Y pues te divierte. Pero la Biblia dice aquí que es inspirada por Dios y tiene un propósito bastante importante, que es enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Y qué me conviene más? ¿Divertirme y entretenerme o ser instruido y enseñado para vivir una vida agradable a Dios? Yo considero que lo segundo es más importante y es en lo que deberíamos tener mayor dedicación. ¿Cuántas horas dedicamos a leer la palabra? La palabra de Dios nos habla del diezmo, ¿cierto? Y no vamos a hablar del diezmo hoy, nada más haciendo referencia. ¿Y el diezmo qué es? La 10ª parte de lo que tienes. ¿Cuántas horas tienes al día? 24. ¿Cuál es el diezmo de ese tiempo? 2.4 horas. Sí, o sea, 2 horas como con 24 minutos aproximadamente. ¿Le ofreces ese diezmo a Dios todos los días? Sí, porque muchos se centran en el hecho del dinero, en el diezmo. No, no, no. El diezmo es de todo. Tu tiempo, tu esfuerzo. ¿Estamos dispuestos a ello? Porque es necesario. Y a lo mejor puedes decir, ay, pastor, pero es que yo no me puedo pasar 2 horas con 24 minutos leyendo la Biblia. Capaz si me la termino todo y que leo mañana. No, no, no es eso. Léete 3 capítulos. Tenemos en el grupo, ¿verdad? La secuencia de lecturas. Léetelos y después empieza y léelos otra vez en otra traducción. Palabras difíciles. No sé si en la escuela, en la primaria, les pidieron ustedes un diccionario. A mí la maestra me pidió un diccionario.
Cuando encuentres una palabra que no entiendas, vas y la buscas en el diccionario, la escribes en tu libreta y pones el significado. Pues es lo mismo, búscate un diccionario bíblico en internet. A lo mejor no conoces una palabra y la buscas. ¿Cuál es su significado bíblico? Porque yo sé su significado acá en lo secular, ¿verdad? En el mundo. Pero ¿cuál es la intención de Dios al decirme aquí esto? Por ejemplo, la palabra perseverar, ¿qué significará? Escudriñar. ¿Qué significará? Escudriñar es escarbar hasta lo más profundo. ¿Sí? Y entonces, ese tiempo lo voy empleando para seguir estudiando la misma porción de palabra, para poderla entender más allá de lo superficial. Y seguramente cuando usted se ejercite en ello, va a darse cuenta que no pasaron 2 horas con 24 minutos, sino que pasaron más. ¿Sí? Y se va a estar a preguntar, wow, son las 3 de la mañana y yo sigo aquí. Y entonces va usted a orar y se va a ir a descansar. Y el día siguiente, usted ni siquiera va a sufrir de sueño. Porque cuando usted se desvela en una fiesta o viendo series, al día siguiente ni se quiere parar, ¿verdad? O si se para, tiene dolor de cabeza, anda bostece y bostece. Pero cuando usted busca a Dios, el Señor nos va a ir fortaleciendo. Salmo 119, versículo 105. Por esto también es importante leer la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y este mundo está lleno de oscuridad. Y para poder caminar bien necesitamos una lámpara que nos alumbre para no estarnos tropezando a cada rato. ¿Sí? A las personas que tenemos alguna debilidad visual, incluso aquellas que ya perdieron del todo la visión, recomiendan los médicos que no le cambien de lugar las cosas para que no se tropiecen, porque un invidente pues va memorizando mentalmente los lugares en donde están ciertas cosas y ya sabe dónde están, ¿no? Pero nosotros que tenemos los ojos y que dependemos de nuestra vista, en cuanto no hay luz y queremos movernos de una manera confiada, no podemos hacerlo. Y usted no me va a dejar mentir en la noche, ¿verdad? Cuando usted se levanta al baño, usted va así. A pesar de que se está moviendo por su casa. O a lo mejor hay una lámpara afuera que ilumina todo el dentro de su casa y no necesita ni siquiera luz en su casa, ni está en completa oscuridad. Pero cuando se va la luz, ¿qué nos pasa? Andamos a tiendas, ¿no? Y hasta los niños se espantan. Porque necesitamos una luz, todos. Por eso es importante, porque la palabra de Dios nos da esa claridad de pensamiento. ¿Qué más necesita una persona, un cristiano verdadero, que quiere agradar a Dios? Una fe firme en medio de las pruebas. La fe no es solamente para los buenos tiempos. Un cristiano verdadero persevera y confía en Dios aún en la adversidad. Y espera en Dios aún en la adversidad. No busca a nadie más, a menos que Dios le diga, ve con tal. Y entonces vamos con ese tal. Pero fue una instrucción directamente de Dios. Pero si yo quiero hacer o quiero moverme por mis propios impulsos a causa del cumplimiento de mis propios deseos, seguramente no me va a ir tan bien. ¿Sí? En algún momento a mí me dijeron, ¿sabes qué? Esta carrera que tú estudiaste no tiene campo de trabajo aquí. Tienes que emigrar, Guadalajara, Monterrey, esos lugares del norte, ¿verdad? Y allá te va a ir mejor. Pero me puse a pensar, dije, bueno, sí, voy a ganar más, pero también voy a gastar más.
Porque aquí pues ya tengo una casa, ¿no? Si me voy para allá tengo que pagar renta. Y seguramente como es un lugar más próspero, pues las cosas están más caras. Y lo que aquí me cuesta $1, por decir un ejemplo, a lo mejor allá me cuesta 3. Voy a ganar más, pero al final me va a quedar lo mismo que me viene quedando acá. Y allá me voy a ir y no voy a conocer a nadie. No voy a poder ni siquiera estar cerca de mis padres para apoyarles. Pues mejor me quedo acá. Y muchos quizás se burlaron, muchos quizás me criticaron, pero creo que fue lo mejor. Y cuando nos veníamos acá, a Cunduacán, muchos nos decían, ¿por qué dejas la capital? Aquí está mejor, hay mejores trabajos, hay mejores oportunidades, aquí tienes tu casa propia. Pero si Dios te dice que hagas las cosas por mucho que a los demás le parezcan locura, tu fe debe estar firme en que lo que Dios te está diciendo es lo mejor. ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Verdad? En Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué son las pruebas? Adversidades, problemas. Y dice que lo tenemos que tomar como sumo gozo, es decir, estar sumamente felices. Yo pregunto, ¿usted se pone feliz cuando está enfermo? Cuando tiene deudas, cuando su hijo está problemado con algo, cuando su hijo está en el hospital, se pone feliz. Entonces, ¿por qué la palabra nos dirá que lo tenemos que tomar como como un gran gozo? Porque una cosa es la felicidad y otra cosa es el gozo. ¿Sí? Si yo tengo un problema, yo voy a caminar confiado sabiendo de que hay un Dios y que ese Dios es mi Dios, mi Padre, y que no me va a abandonar. Ojo, esto es cuando el problema viene a mí y no cuando yo voy al problema. No sé si se entiende. Si yo no busqué el problema, pues no fue que yo fui y golpeé al vecino. Ah, pues el Señor me va a defender. No, el Señor va a decir, bueno, tú decidiste, pues asume las consecuencias, ¿verdad? Por eso tenemos que gozarnos, porque sabemos que hay un Dios y que Él hará lo mejor. Y lo mejor a veces no es lo que tú y yo esperamos. A lo mejor vas a entrar al hospital con tu hijo enfermo o tu esposa embarazada y vas a salir sin el bebé y nada más con una esposa. Y quizás no era lo que tú esperabas, pero vas a entender que era lo mejor. O al menos vas a creer que es así. Después lo entenderás. Porque las cosas a veces no son sencillas de entender. La palabra de Dios es fácil de entender, pero difícil de aceptar, y las cosas de Dios también. A veces no las aceptamos y por eso nos enojamos con Dios. Y sabiendo, aquí viene la razón por la cual nos debemos gozar en esas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y qué es la paciencia? Es algo que viene por la esperanza. Esperanza viene de la palabra esperar. La paciencia viene también de esperar. Y dice la palabra que la paciencia no avergüenza, la esperanza no avergüenza. Por lo cual, nosotros vamos a ser bendecidos a través de esa paciencia, a través de esa esperanza, a través de ese esperar en Dios. Han habido montones de personas
y algunas han salido incluso en videos en las redes sociales, están enfermas y les hacen algún evento, ¿verdad?, para honrarlas en vida, y que todos empiezan a orar por sanidad, pero sin preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Porque creemos, a pesar de ser cristianos de muchos años, como comentábamos hace rato, que la oración es para que Dios haga mi voluntad. Ya oré, entonces Dios, tienes que darme lo que yo te pedí. Y no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar. Y cuando veamos el resultado, tenemos que creer que fue lo mejor. No necesitamos entenderlo en ese momento. Lo entenderemos posteriormente. Pero debemos creer que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no esté de acuerdo a nuestros estándares, porque el mundo no se trata de ti y de mí, se trata de Dios. La historia es de Dios, no del pastor Carlos o de cualquiera de nosotros. Dios es el protagonista, Dios es el primero. Yo soy un actor incidental, estoy por un tiempo y después seré quitado. No puede tratarse esta historia de mí ni de ti. Se tiene que tratar de Él. Amén. Romanos 5, del 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto lo está diciendo Pablo. Y Pablo en ese momento estaba encarcelado, no pasándola muy bien. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese Espíritu Santo necesita dar fruto, y es la séptima cosa que yo quiero platicar con ustedes el día de hoy, acerca de las cosas que un verdadero cristiano debe hacer o debe tener para poder agradar a Dios. Y es ese fruto del Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. ¿Y cuántos somos hijos de Dios aquí? Amén. Entonces, ¿quién nos debe dirigir? El Espíritu de Dios y no nuestros propios deseos. No aquello que yo quiero obtener, sino lo que Dios quiere darme, lo que Dios quiere obtener de mí, lo que Dios sabe que necesito hacer, no lo que yo quiero hacer. Porque si entonces estoy haciendo lo que yo quiero hacer, me estoy comportando totalmente como un Adán más. Y comentábamos hace 2 domingos que el estar en Adán es estar en la carne. Y si yo estoy haciendo mi propia voluntad, estoy en la carne. ¿Y cómo debo andar? En el Espíritu, ¿verdad? Un cristiano necesita ser guiado hasta que aprenda hacia dónde debe ir. Y después ese cristiano deberá guiar a otro. Pero solamente podemos guiar a las personas cuando somos guiados primeramente. En la palabra de Dios nos habla de que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿cierto? Pero también nos dice que primeramente Cristo tiene que ser la cabeza del hombre. Si Cristo no es la cabeza del hombre, no puede guiar de una forma correcta y adecuada a la mujer. No con esto quiero decir que la mujer se puede enseñorear de su varón si no está guiado por Dios, sino que ella debe orar para que su varón sea guiado por Dios. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, entonces vamos a poder guiar a otros que van entonces también a permitir que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que les guíe, ¿sí? El que les dé el consuelo. Y ese Espíritu ya mora en ti y en mí desde el momento en el que nosotros
nos convertimos a Cristo. Por lo cual no es difícil que podamos escucharle, siempre y cuando pongamos de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla del fruto del Espíritu Santo, del cual ya hablamos abundantemente muchos domingos atrás. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estarnos esforzando para agradar a Dios. Una, en el amor, lo habíamos hablado, amar a todos los que nos rodean. Gozo, gozarnos incluso cuando estemos en diferentes tribulaciones. Tener paz, saber esperar en esos momentos. Comportarnos dentro de la congregación y unirnos en ella, no siendo dañinos, es decir, tener benignidad. Ayudando a otros incluso aunque no los conozcamos. Eso es la bondad. La fe que viene junto con el gozo, la paz y la paciencia en las tribulaciones. La mansedumbre que tenemos que manifestar al interior de la congregación, pero sobre todo fuera de ella. La templanza para poder responder lo que debemos responder de la forma en la que debemos responder para que Dios sea glorificado en todo. Amén. Estas son entonces 7 cosas, mis hermanos, que debemos tener como cristianos para poder agradar a nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar para terminar esta enseñanza y darle paso a lo demás.